Buenos días, gracias por su presencia en este ciclo de conferencias que organiza el Observatorio Astronómico de Quito. Hoy tenemos una contribución muy importante e interesante del doctor Edgar Carrera. El doctor Carrera realizó sus estudios de pregrado en la Escuela Politécnica Nacional, donde obtuvo el título de físico. Posteriormente, los estudios de masterado y doctorado en la Universidad Estatal de Florida, en los Estados Unidos, donde obtuvo su PhD en Física Experimental de Partículas en el año 2009. También realizó estudios de investigación postdoctoral en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Ha trabajado y participado en múltiples investigaciones. Evidentemente, ha realizado varias contribuciones importantes. La estabilidad del vacío, tal vez ese sería un mejor título para la charla. ¿Y cómo se relaciona esto a la masa del quark top? Y me interesa hablar de esto porque es un trabajo que estamos haciendo precisamente con un par de sus compañeros de acá de la Escuela Politécnica Nacional. Así es que empecemos. Siguiente, por favor. La motivación de mi charla viene de la prensa, en realidad, porque el año anterior Stephen Hawking, este físico famoso que ustedes bien conocen, dio me imagino, una entrevista y habló sobre la partícula de Higgs y habló sobre la estabilidad del vacío. Y claro, la prensa, unos más cerrados que otros, pusieron estos titulares en los diferentes medios. Stephen Hawking dice que la partícula va a desaparecer el universo. Stephen Hawking dice que va a destruir el universo. El bosón de Higgs podría significar el fin del universo. ¿Ok? Entonces, bueno, después de reírme un poco, siguiente slide, y leer, este es un ejemplo, ¿no?, del diario registrado. Hawking afirmó que la partícula de Dios haría colapsar el universo. Y adelante, por favor. Y si es que ustedes leen el snippet de la noticia, dice: de continuar la investigación del bosón de Higgs. Ok, en principio me reí, pero después de escuchar esto, de continuar la investigación del bosón de Higgs, popularmente conocido como la partícula de Dios, se podría llegar a colapsar el tiempo y el espacio. Aquí ya me preocupé un poco, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que yo pienso cuando me hablan de la partícula de Dios está representado en este meme. Pero después respiro un poco y siguiente. Y digo, ok, la partícula de Dios es realmente un mal nombre, ¿no? Nadie en el área ocupa este nombre. Es un mal nombre, no tiene nada que ver con Dios, ¿sí? El alboroto además no es tanto por la partícula, ¿sí?, de Higgs, sino por el campo. No voy a hablar mucho de esto, pero al final espero que se pueda... No sé, no estaba tan seguro de que pudiera existir el bosón de Higgs, hasta que escuché a Chris Quick en Fermilab dar una charla. Yo estaba ahí en Fermilab, y decía: encontraremos el bosón de Higgs sea que exista o no. Entonces esto me dejó pensando en qué realmente significa esto, y hace algunos años es el motivo por el cual comencé a tratar de entender de mejor manera esto. Y lo que significa es que precisamente las leyes de la física que sabemos hasta ahora, o que sabíamos antes de descubrir el bosón de Higgs, implicaban que debía existir algo. Le podemos llamar bosón de Higgs, le podemos llamar con el nombre que queramos, debía existir algo a esas energías a las que estábamos estudiando la materia y las interacciones. Entonces, déjenme empezar nombrando las 4 fuerzas fundamentales. Ustedes conocen el electromagnetismo, la fuerza fuerte, la fuerza débil y la gravedad, ¿no es cierto? Estas 4 fuerzas son las interacciones que conocemos en el universo y cubren un rango bastante grande, como 60 órdenes de magnitud, desde la escala de Hubble, ¿no es cierto?, que es alrededor de 10 a la 28 centímetros, donde la gravedad es la que domina, bajando a escalas de galaxias, sistemas planetarios, el hombre, ¿no es cierto? Después vamos a cosas mucho más pequeñas como los átomos, los núcleos de los átomos, hasta llegar a una escala de alrededor de 10 a la menos 17, que es la escala a la que podemos llegar con estos grandes colisionadores de partículas, y a esta escala le llamamos la escala electrodébil, precisamente, o débil, porque la fuerza débil se manifiesta en estas escalas débiles. Siguiente. Ok, exploremos entonces estas fuerzas para tratar de entender por qué es inevitable la existencia de este bosón de Higgs. Comencemos con las fuerzas que son más familiares para nosotros: el electromagnetismo y la gravitación. Entonces, bueno, nosotros vemos manifestaciones de estas fuerzas, pero lo que descubrimos en el siglo anterior, más o menos,
es que estas fuerzas se pueden representar con estas interacciones. Aquí tengo yo un electrón y el electrón puede excitar mecánico-cuánticamente del vacío una partícula que se llama un fotón, ¿ok? El gravitón, en cambio, puede excitar del vacío una partícula que se llama gravitón. Muy bien, resulta que el algo de ese electrón que interactúa con este fotón es la carga, mientras que en la gravitación el algo de ese electrón que interactúa con el gravitón es, bueno, desde el punto de vista newtoniano, ustedes saben, son las masas, pero desde la relatividad es la energía y el momento, ¿sí? Y lo interesante de esta forma, de esta estructura que descubrimos el siglo pasado, es que ahora entendemos que cualquier interacción más complicada se puede formar a partir de estos legos, ¿no? De estas interacciones más simples. Por ejemplo, si es que tenemos dos electrones, uno que viene por aquí y otro por acá, y se chocan e interactúan, lo que están haciendo es realmente excitar un fotón, una partícula, un fotón del vacío, ¿sí? Y eso se manifiesta como la fuerza electromagnética, ¿sí? Por supuesto, cuesta excitar el vacío, así es que mientras nos alejamos mucho más, es más difícil hacer una excitación de este fotón, ¿no es cierto? Pero siempre podemos hacerlo. Ustedes saben bien que la fuerza electromagnética es de orden infinito, ¿sí? Pero mientras más y más lejos vamos, se hace más y más difícil poder realizar esta excitación. Mientras más cerca estamos, se hace mucho más fuerte la fuerza, ¿okay? Siguiente, por favor. La fuerza débil y la fuerza fuerte, sin embargo, son muy diferentes de la fuerza electromagnética y de la fuerza gravitacional. Por eso no se manifiestan, ¿no? En la vida cotidiana no nos es muy familiar, no nos son muy familiares de estas fuerzas. Pero lo que descubrimos en la última mitad del siglo pasado, básicamente, es que también podemos describir estas fuerzas del mismo modo que describimos las otras fuerzas que habíamos conocido desde hace cientos de años, ¿sí? El electromagnetismo y la gravitación. Usando estos legos, ¿no? estos legos que se pueden armar para descifrar interacciones mucho más complicadas. Por ejemplo, tenemos en la fuerza débil esta partícula que se llama W. Un electrón puede, bueno, aquí hay otro elemento, este es un neutrino, pero no hay nada fundamentalmente diferente con que sea otro electrón. Es de la misma forma. También el W puede interactuar con quarks. Este Z es un primo del W, y aquí tenemos sí, la estructura del electrón que interactúa con este Z. Y la fuerza fuerte, los quarks interactúan con los gluones, ¿sí? Entonces, a distancias suficientemente pequeñas, ¿no es cierto? Todo este funcionamiento de legos funciona precisamente a distancias muy pequeñas, a distancias suficientemente pequeñas para que no se camuflen los efectos de este andamiaje, ¿cierto? Si es que vamos a distancias mucho más grandes, entonces los efectos de la fuerza débil y de la fuerza fuerte se barnizan, ¿no? Se esconden, se camuflan. Por ejemplo, en la fuerza fuerte, si es que ustedes van a distancias más y más grandes, la fuerza comienza a hacerse mucho más grande, gradualmente, ¿sí? Y para la distancia grande, estoy hablando de la distancia del protón, 10 al menos 14 centímetros, esa es una distancia grande para un físico de partículas, ¿sí? Sigue siendo 1.000.000 de veces más pequeño que el átomo, pero para este sistema de legos es una distancia grande, ¿sí? La fuerza se hace tan fuerte, esta fuerza fuerte, que lo que vemos es agrupación de quarks y de gluones en lo que llamamos hadrones. Un ejemplo es el protón, ¿cierto? Entonces está camuflada esta fuerza a distancias más grandes. Siguiente. Si es que vamos a la fuerza débil, ¿sí? Se ve casi igual que la fuerza electromagnética, ¿sí? ¿No es cierto? Pero la diferencia es que este fotón no tiene masa, es decir, puede ser de largo alcance. Es decir, estas excitaciones del fotón son excitaciones mecánico-cuánticas, y no tiene masa, es más fácil excitarlo. Siempre puede haber un modo excitable de este fotón, no importa cuán alejado estén estos dos electrones, pero el W es masivo. Entonces ustedes pueden entender que se necesita pagar más para poder excitar algo que es mucho más masivo, ¿cierto? Entonces,
Por consiguiente, el alcance de este W, de esta fuerza débil, es del orden de 10 a la menos 16 centímetros. ¿Sí? Siguiente. Ahora, las partículas tienen una propiedad intrínseca que se llama spin. ¿Sí? Es algo que les caracteriza a los diferentes tipos de partículas. Por ejemplo, el electrón es una partícula que tiene spin 1 medio, entonces vienen todos estos spines en múltiplos enteros o semienteros de esta constante que se llama h barra, la constante de Planck. Y esencialmente uno puede asociarle de forma muy ingenua con el momento angular, es decir, podemos pensar que el electrón está rotando. ¿Okay? Hay otras partículas que tienen diferentes spines, por ejemplo el bosón tiene spin 1, ¿sí? Y hay una diferencia esencial entre partículas que tienen masa, como el electrón y el bosón W, con partículas que no tienen masa, como por ejemplo el fotón y el gravitón. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que imaginemos una partícula W, ¿no es cierto? Tiene spin 1, ¿sí? Es masiva, así es que si es que se está moviendo esta partícula, yo siempre puedo correr, tiene masa, así es que yo siempre puedo correr para alcanzar esta partícula y ponerme al lado y ver cómo rota, ¿cierto? Siempre puedo coger un sistema de referencia en el cual la partícula W está quieta. Así es que si es que está rotando para arriba, yo puedo mover mi cabeza y veo que rota no en el eje Z, sino en el eje X o en el eje Y. Depende de cómo rote mi cabeza. Siempre puedo encontrar un sistema de referencia y para una partícula con spin 1 eso significa que tiene 3 formas de rotar, ¿okay? Entonces eso llamamos la polarización de este bosón. Sin embargo, las partículas que no tienen masa viajan a la velocidad de la luz, ¿sí? Eso significa que yo nunca puedo correr y encontrar un sistema de referencia en el que el fotón esté quieto, ¿sí? Entonces lo máximo que puedo yo decir es que el fotón está rotando en el sentido de su movimiento o en el sentido opuesto a su movimiento. Es decir, a pesar de que tiene spin 1, solo tiene 2 polarizaciones. En general no hablamos de spin de estas partículas, sino hablamos de helicidad. Esto es de helicidad, pero ese es un detalle técnico. Entonces, dos cosas fundamentales. Las partículas tienen una propiedad que tiene spin, que se llama spin, ¿sí? Y esta propiedad difiere si es que la partícula es masiva o no es masiva, ¿ok? Lo interesante es que en la naturaleza, hasta antes de descubrir el bosón de Higgs, solo habíamos visto partículas fundamentales con spin 1 medio, con spin 1 y spin 2. Entonces, spin 2 es el gravitón, es único, ¿sí? Spin 1 hay varias de estas partículas y spin 1 medio tenemos algunas otras como el electrón y otros primos del electrón, ¿ok? Siguiente. Ahora, entonces, fíjense ustedes que todo este andamiaje que les he dicho está compuesto, ¿no es cierto? Todo este andamiaje de describir interacciones está compuesto por vértices o legos, perdón, de este tipo, ¿no? 3 partículas interactuando. Y entonces la pregunta es ¿por qué no de este tipo? ¿Sí? Y también vemos que las partículas solo tienen spines 1, 1 medio y 2. ¿Sí? ¿De dónde viene esta simplicidad? Bueno, siguiente. La simplicidad viene de la relatividad, de la confluencia entre la relatividad y la mecánica cuántica. Entonces, la idea es que si es que ustedes son físicos teóricos, ¿no es cierto? Y de otro planeta y de otro universo, y les ponen en este universo, ¿sí? Les ponen en un cuarto cerrado, ¿no es cierto? Les dan suficiente comida, a alumnos graduados, les dan un salario para que puedan vivir. Eventualmente, y les dan las reglas de la relatividad y de la mecánica cuántica. Eventualmente van y les dicen, ok, ¿cuáles son los posibles universos que pueden existir dadas estas reglas, estos principios básicos? Y lo que van eventualmente, ¿no es cierto?, si son suficientemente competentes, lo que van a descubrir es que a distancias suficientemente grandes, las interacciones solo pueden tener esta forma, ¿ok? Solo 3 partículas interactuando. Y los spines involucrados en estas partículas solo pueden ser 0, 1, 1 medio, 3 medios y 2. Y este 2 es muy especial y solamente es por la gravedad. ¿Okay? Es único, es especial, solo hay uno. Imagínense la sencillez de esto, ¿no? Todas las interacciones del universo, los universos posibles basados en la relatividad y en la mecánica cuántica solo pueden ser armados de esta forma, ¿sí? Y a esto es lo que me refiero con la inevitabilidad de las leyes de la física. Es una camisa de fuerza. Así es que no es que los físicos de partículas están ahí soñando en diferentes formas de que el universo pueda ser, no.
es algo muy restrictivo, ¿okay? Solo las teorías que se pueden formar solo tienen solo pueden tener este tipo de componentes, ¿okay? Siguiente. Ahora, vamos a tratar de justificar por qué. Voy a tratar de dar una idea de por qué se necesitan estas dos cosas, ¿no es cierto? Estas interacciones solo de 3 partículas y este tipo de spins. Bueno, tal vez solo me concentraré en la primera. Hablemos de unidades un poco. Parece ser aburrido las unidades, pero es algo más profundo de lo que ustedes creen, ¿sí? En mecánica cuántica tenemos esta constante h barra, ¿sí? Y sabemos que la energía se relaciona con el tiempo a través de precisamente esta constante, ¿sí? Alguien que tomó física moderna sabe lo que significa esto. En la relatividad tenemos que la distancia, ¿no es cierto?, se relaciona con el tiempo esencialmente a través de esta constante que es la velocidad de la luz. Así es que, si es que yo cojo las unidades y les hago h barra igual a c igual a 1, tengo la posibilidad de conectar la energía con el tiempo, ¿no es cierto?, la distancia con el tiempo, y de esa forma necesito solamente un tipo de unidad para describir todo, ¿sí? Esto de las unidades es problemático con algunos alumnos y es entendible, ¿no es cierto?, cambiar unidades y ese tipo de cosas, porque las unidades que usualmente utilizamos son unidades hechas por el hombre, ¿no? Alguien en París se le ocurrió coger una varilla de cierto tamaño y llamarle metro, y cuando ustedes dicen, ok, este jugador de básquet mide 2 metros, significa que tienen que ir a París, coger esa varilla, ponerle encima la una de la otra varilla y da igual exactamente 2 metros, ¿sí? Pero piensen que para un extraterrestre, si yo le digo que mido 2 metros, no va a tener ningún sentido, ¿sí? Entonces, estas unidades naturales tratan precisamente de resolver ese problema. Ahora, piensen ustedes en la masa del protón. La masa del protón tiene una energía mc al cuadrado, ¿no es cierto?, que es alrededor de 1 gigaelectronvoltio. 938 megaelectronvoltios, pero eso es un detalle. Alrededor de 1 gigaelectronvoltio, ¿sí? Entonces, como esto es igual a 1, entonces la masa tiene unidades esencialmente de energía, fíjense ustedes, ¿sí? Entonces, como la energía se relaciona con el tiempo y el tiempo se relaciona con la distancia, entonces es factible que yo pueda poner la distancia en unidades inversas de gigaelectronvoltios, ¿sí? Es posible hacer eso. Así es que yo puedo decir que mi altura es alrededor de 10 a la 16 gigaelectronvoltios inverso, ¿sí? Eso quiere decir que si es que yo le doy este dato a un extraterrestre, quiere decir que si es que pone él 10 a la 16 protones y los apila, eso le va a dar la altura, mi altura. Y eso tiene sentido, porque los protones van a ser los mismos aquí que en otro planeta, ¿okay? También puedo decir mi masa es del orden de 10 a la 29 gigaelectronvoltios. Eso quiere decir más o menos cuántos protones tiene mi cuerpo. El tiempo de esta charla se puede medir en 10 a la 29 gigaelectronvoltios inverso, si tienen suerte. Y la energía del LHC, por ejemplo, estas son las unidades que utilizamos, se miden, cada haz tiene 6000 gigaelectronvoltios. Está claro, ¿no? Siguiente. Ahora, si notamos la fuerza electromagnética, ¿no es cierto? Aquí tenemos 2 electrones, se repelen, ¿no es cierto? Sabemos que la fuerza decae con el cuadrado de la distancia, esto es lo que aprendemos en electromagnetismo, ¿sí? Fíjense que la fuerza, si que yo hago todas estas consideraciones de unidades, la fuerza se mide precisamente en unidades de distancia al cuadrado, de inverso distancia al cuadrado, ¿ok? Eso quiere decir que la magnitud de la fuerza entre estas dos cargas está dado solamente por este número, que es la carga de estos 2 electrones, ¿sí? Eso también aprendemos de electromagnetismo. Y lo que quiere decir esto, en estas unidades, es que esta Q al cuadrado, la carga, ¿no es cierto?, es un número puro, no tiene unidades, ¿sí? Es decir, que esto es simplemente un número. La gravitación es diferente. La gravitación es proporcional a la masa al cuadrado e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, es una fuerza atractiva, ¿no es cierto? Y ustedes saben que esta es la constante de gravitación de Newton. Esta constante, si es que yo hago el mismo ejercicio de ver las unidades, ya no es adimensional como esta, ¿no es cierto? Tiene unidades, y las unidades tienen que ser
en gigaelectronvoltios, ¿no es cierto?, al cuadrado. Perdón, de gigaelectronvoltios inverso al cuadrado, ¿sí? Esta constante es alrededor de 10 a la menos 33 centímetros. Esta es la escala que se conoce como la escala de Planck, ¿sí? Y claro, el inverso es alrededor de 10 a la 19 gigaelectronvoltios, ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Siguiente. Imaginen ustedes que quieren explorar un proceso muy simple. Tengo dos electrones y chocan y interactúan de alguna forma, ¿sí? Y salen a diferentes ángulos, ¿ok? Entonces uno puede calcular desde la mecánica cuántica la probabilidad de que esto suceda, ¿sí? En realidad la mayor parte del tiempo los electrones van a pasarse sin interactuar, ¿ok? Pero uno puede calcular esa probabilidad, ¿sí? En mecánica cuántica es un tanto extraño. La probabilidad se calcula a partir de algo que llamamos amplitud de probabilidad al cuadrado, ¿no es cierto? Y resulta que esta amplitud de probabilidad al cuadrado, que la podemos escribir m, ¿sí?, es proporcional precisamente a esta carga de los electrones al cuadrado, ¿sí? Y ya sabemos que esto es un número, esto es muy pequeño, es alrededor del 1%, ¿cierto? 1 sobre 137 es alrededor del 1%, ¿ok? Es muy pequeña, es decir, la probabilidad de interacción de estos dos electrones es muy pequeña, ¿sí? Pero es un número fijo, es un número puro, es fijo, no cambia, ¿ok? Siguiente. Con la gravedad, sin embargo, hay algo extraño. Por el hecho de que el acople en la gravedad es esta constante newtoniana que tiene unidades, ¿no es cierto? Entonces, para que esta amplitud, que es de lo que calculamos la probabilidad, no tenga unidades, tenemos que multiplicarle por la energía. Es decir, esta constante, de cierto modo, depende de la energía a la que nosotros estemos haciendo estos cálculos, ¿sí? Si es que es una energía muy pequeña, es decir, mucho menor que 10 a la 19 gigaelectronvoltios, que es la energía de Planck, ya saben de dónde sale, entonces esta amplitud va a ser muy chiquitita, ¿no? Casi despreciable, ¿no es cierto? Porque recuerden, esta constante era 10 a la menos 33 centímetros, ¿cierto? Es muy pequeñita. Pero comienza a crecer con la energía. Vamos creciendo, mientras estas partículas comienzan a elevar su energía, hasta el punto que se hace casi igual a 1, cerca de 10 a la 19 gigaelectronvoltios. Pero si seguimos subiendo la energía, entonces tenemos amplitudes que son mayores que 1, y pueden ser mucho mayores que 1. Ese es el problema con la gravedad y la escala de Planck que tanto habla la gente. Entonces, viendo las unidades, es evidente que podemos entrar en problemas. No pueden haber probabilidades mayores que 1. Recuerden que tenemos que tomar esta amplitud y elevarla al cuadrado, ¿sí? Entonces, hay un problema aquí, y esto es un misterio que es abierto con la gravedad. Siguiente. Ahora, ya vimos, ¿no es cierto? Esta interacción electromagnética es muy pequeñita, ¿sí? Si es que nos ponemos a observar la fuerza fuerte, también es un número puro, es alrededor de 1/10, ok, es más fuerte que esta, pero está en el mismo orden. Si es que vemos la fuerza fuerte, es alrededor de un 1/50, ok, es igual un número pequeño, y son números puros, ¿no? ¿Sí? Y esto es relevante, ¿por qué? Porque, entonces la pregunta podría ser, ok, ¿por qué solo hay este vértice, este lego con el cual yo puedo armar todas mis interacciones? Y la respuesta es que, ok, ¿por qué no puedo tener, si es que dos electrones interactúan, que salgan muchas otras partículas? Entonces ya vimos que eso cuesta, ¿no es cierto? Hay que excitar el vacío y tengo que pagar por eso, ¿sí? Y la cuestión es que si es que vamos a grandes distancias, estas cosas se hacen irrelevantes, ¿no es cierto? Se hacen irrelevantes precisamente por el hecho de que tenemos que aplicar un factor de distancia cada vez que queremos hacer un vértice de esta forma, ¿sí? Entonces, a grandes distancias, este tipo de vértices se hacen irrelevantes, y lo único que tenemos son estos legos para armar nuestras interacciones, ¿ok? Entonces, fíjense, la inevitabilidad de las leyes de la física, un análisis simplemente de unidades, me dice que solamente
puedo yo, para obtener estos números que son sin escala, yo necesito solamente tener este tipo de vértices, ¿ok? Bueno, la siguiente cuestión es del spin, ¿sí? La siguiente cuestión es del spin. No sé si detenerme mucho a hablar sobre esto, pero tal vez pueden aceptar ustedes que igual, teniendo en cuenta los principios de la mecánica cuántica y de la relatividad, los posibles spines de las partículas que pueden ser descritas con estos vértices, ¿sí? Solo pueden tomar estos valores: 0, 1, 1 medio, 3 medio y 2, ¿ok? Para entender esto un poquito más a profundidad se necesita ir a la escuela de grado, pero esto es un resultado que se deriva de los principios fundamentales, ¿no es cierto? No pueden haber partículas que interactúen de esta manera, fundamentales, que tengan spines diferentes que estos de aquí, ¿ok? Está totalmente restringido por la relatividad y la mecánica cuántica. Ahora, hemos visto partículas con spin 1, con spin 1 medio y el gravitón con spin 2, ¿sí? Hasta el descubrimiento de Higgs no había partículas con spin 0 y todavía está por verse las partículas de spin 3 medios, ¿no es cierto? Hay algo que notar, y es que este vértice, por igual las reglas de la mecánica cuántica y de la relatividad, no dependen ni de la energía ni del ángulo, solamente dependen del spin. Y esta independencia de la energía y del ángulo, si es que ustedes quieren hacer una dispersión de este tipo, se van a encontrar que este vértice fundamental no depende ni de la energía ni del ángulo, ¿no es cierto?, al que interactúan estas partículas, solamente depende del spin. Y esto es a partir de principios fundamentales. Siguiente. Entonces, lo que realmente importa en estas interacciones es el spin de estas partículas. Y como les decía, hay diferencia entre partículas con spin, que son masivas, y partículas con spin, pero que no son masivas, ¿no es cierto? Y básicamente la diferencia consiste en que dos partículas con el mismo spin, por ejemplo spin 1, la una que es masiva tiene 3 polarizaciones y la que no es masiva tiene 2, ¿ok? Esa es la diferencia. Siguiente. Miremos, por ejemplo, ahora a una partícula W que tiene un spin 1, ¿sí? Entonces, digamos que le damos un impulso en esta dirección. Y digamos que la partícula W tenía una rotación en este sentido, y ustedes saben de la relatividad especial, si es que alguien tomó este curso, que si es que yo hago un impulso, un boost, ¿no es cierto?, a lo largo de esta dirección, y si es que rota con esta dirección, entonces yo no voy a ver ningún cambio, ¿ok? Todos los objetos o elementos que están perpendiculares a la dirección de este boost o de este impulso no sufren para nada con la relatividad, ¿sí? Puedo tener esta dirección que también es perpendicular a esta dirección del impulso y no hay ningún problema. Pero algo pasa cuando estas partículas rotan en el mismo sentido que el impulso relativista, ¿no? Un impulso relativista. Y lo que sucede es que ustedes están familiarizados con esto, ¿no es cierto? Han escuchado de esta dilatación temporal, de la contracción de longitudes, etcétera, etcétera, y esto sucede precisamente a lo largo de la dirección en la que damos el impulso. Lo que sucede en la mecánica cuántica es que la amplitud de este proceso, ¿no?, de cualquier proceso que involucre este modo de excitación de este bosón W, crece con la energía, ¿no? Por el hecho de que es impulsado, crece con la energía de este modo, más o menos, ¿sí? Depende de la masa de la partícula y depende de la energía que tenga. Entonces crece con la energía. Y uno puede hacer el cálculo, ¿no es cierto?, porque sabemos que la masa del bosón W es alrededor de 80 GeV, ¿sí? Y sabemos que las amplitudes no pueden ser mayores que 1, y entonces podemos ver el rango de energía al cual esto ya no tiene sentido. Y si es que ustedes hacen ese cálculo, van a encontrarse con que es del orden de 1200 GeV. ¿Ok? Sigan. Entonces, ahora estamos en problemas, porque a 1200 GeV
¿sí? A 1200 GeV, si la energía va mayor que 1200 GeV, entonces necesitamos algo nuevo, algo que permita que este cálculo no sea mayor que 1, ¿ok? Entonces aquí está la representación de estos Ws que tienen helicidades perpendiculares, si ustedes quieren, o transversales, y estos Ws que interactúan y tienen polarizaciones longitudinales, ¿okay? Entonces aquí no hay problema, las amplitudes siguen del orden del 1%, aquí sí hay problema, crecen con la energía y dependen de la masa de la partícula y de la energía a la que se les excita, ¿sí? Entonces hay un límite, 1200 GeV siguiente. Ahora, bueno, y no es el único problema, ¿no? Si es que ustedes, por ejemplo, ven una interacción en la que hacen chocar dos Ws y se crea un par de top quarks son compañeros de los quarks que están en sus protones, también ven amplitudes mayores que 1 en el orden de energías de 1000 GeV, ¿ok? Entonces, estamos aquí en esta escala de energía, ¿sí? Que es alrededor de 100 GeV, ¿sí? Con la gravedad decimos, ok, algo interesante tiene que pasar a la escala de Planck de 10 a la 19 GeV, pero resulta que ahora, desde nuestro análisis, vemos que algo nuevo tiene que pasar en el orden de 1000 GeV, ¿sí? Siguiente. Entonces, este era el estado de las cosas a finales de los 80, y claro, esto significaba un incremento de energía de los aceleradores de un factor de 10, y cada factor de 10 toma alrededor de 15 años. Entonces habían teóricos que no estaban dispuestos a esperar, y lo que hicieron es hacer estos cálculos, ¿no es cierto? Un Z interactuando con electrones, y dijeron, ok, si es que hay estas excitaciones de esta polarización longitudinal del bosón W, entonces por el hecho de que sucede lo que acabo de describir, debería haber unas correcciones del orden de 1% a este LEGO, ¿okay? Estos son cálculos detallados de cerca de 1990. Sin embargo, los experimentalistas siempre tratan de ir más allá y dijeron, ok, perfecto, muchas gracias por darnos este dato, nosotros vamos a construir un experimento que pueda medir este acople con una precisión no del 1%, sino mucho menor, es decir, mucho mayor, del 0.1%, ¿sí? Entonces ellos fueron, hicieron estas mediciones, ¿no es cierto?, antes de crear los grandes colisionadores como el LHC, hicieron estas mediciones y encontraron que no había ninguna modificación en el acople del Z a los dos electrones. Así es que esto significaba que algo tenía que pasar incluso antes, ¿sí?, alrededor de los 200 GeV, ¿sí? Entonces, necesariamente para que todo funcione, toda esta teoría funcione, debería haber habido algo, ¿sí? Esa es la razón, después de los años 90, que la gente estaba convencida de que debía haber algo. Llámese bosón de Higgs, llámese lo que sea, debía haber algo que permita que estos cálculos de estas amplitudes no se disparen, ¿no? Siguiente. Y ese algo es, lo primero que uno puede pensar es otro tipo de partícula, ¿sí? El spin es importante porque sabemos, les mencioné que estos Ws que están polarizados longitudinalmente tienen spin 1, ¿no es cierto? Entonces el spin es importante en estas partículas que pueden remediar el cálculo de este tipo de amplitudes, ¿cierto? Deberíamos sumarlos. Y por razones que no tenemos tiempo para discutir, se descartan todos los spins 1 medio, ¿ok? Entonces podría tener spin 4, 3, 2, 1, 0, ok. 4 y 3 ya vemos que por las reglas de la relatividad de mecánica cuántica no es posible, entonces estos están anulados, descartados. El spin 2 es único, solo pertenece al gravitón, ¿sí? Podría tener spin 1, pero el problema surgió de precisamente estas partículas que tienen spin 1 y están teniendo estas polarizaciones longitudinales. Entonces, arreglar un problema con una partícula que tiene el mismo problema funciona algo así como una muñeca rusa, ¿no es cierto? Entonces no se acabaría nunca. No está descartado, pero es tal vez un poco feo. Así es que la única partícula que queda es con spin 0, ¿ok? No tiene spin, así es que no les afectaría a estos de acá. Podría haber algún mecanismo que solucione este problema. Y precisamente este es el bosón de Higgs, ¿no? La partícula de Higgs. Siguiente. Ahora,
Esto es una descripción de este problema, ¿no es cierto? Un tanto diferente a lo que podrían haber escuchado anteriormente, ¿sí? Recuerden que el bosón de Higgs estuvo postulado desde el año 64, tenía que ver mucho con este spin, ¿no es cierto?, de estas partículas, pero también con la masa. Entonces aquí no hemos tocado esta cuestión de que se necesita el bosón de Higgs para dar masa a las partículas. Esta es también una discusión que muchas veces la malinterpretamos, ¿sí? Pero les he mostrado que por aspectos más bien fundamentales, ¿no es cierto?, que es el hecho de que las partículas tienen diferentes spin y masivas o no masivas se comportan de diferente manera, hay la necesidad de una partícula nueva, ¿no?, la partícula de Higgs. Ahora, aquí es cuando tenemos que hacer una diferencia entre campo y partícula. El campo, ¿no es cierto?, de forma muy ingenua, el campo correspondería a algo que está subtendiendo todo el espacio, ¿sí? Es como un mar de algo que está en todo el espacio-tiempo, ¿sí? Y en general sabemos que existen diferentes campos, ¿sí? Uno de ellos es este postulado campo de Higgs. Y cuando uno excita este campo, la excitación más pequeñita que puede hacer de estos campos, esa es una partícula, ¿sí? Entonces uno, igual estas analogías están mal, pero de pronto pueden pensar en una piscina muy grande, ¿no? O sea, un océano de agua muy calmado. Si es que ustedes le inyectan un poco de energía, la ondita más pequeña que pueden formar, esa es una partícula, y lo demás es el campo. El campo siempre está ahí. Las partículas tienen que ser creadas, ¿no? Ya sea porque alguna otra partícula excitó ese campo que estaba subyacente o porque alguien puso energía manualmente y la excita. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el LHC, por cierto. Tratamos de hacerlo, lo hicimos, pudimos excitar este campo de Higgs, sacar una partícula y realmente enterarnos de que estuvo ahí, ¿sí? Así es que estos campos pueden tener energía, ¿no es cierto? Entonces, para analizar por qué es importante esto para la estabilidad del universo, quisiera empezar pensando en con lo que ustedes están familiarizados, del oscilador armónico, ¿sí? Un oscilador, ¿cierto?, o sea, un péndulo o algo de este estilo, tiene este lagrangiano, ¿no es cierto?, energía cinética menos de energía potencial, siguiente. Y ustedes en los cursos de mecánica cuántica, etcétera, ustedes pueden, en mecánica clásica, perdón, ustedes usualmente hacen el ejercicio de incluir un oscilador anarmónico, es decir, introducen este término, y si es que le cambian el signo, bueno, si es que hacen eso, van a tener esta forma de su potencial con respecto a las coordenadas del oscilador, pero si es que le cambian de signo, ¿cierto? Siguiente, y le ponen un signo más, lo que parece es que este potencial cambia de forma, es decir, su mínimo ya no es cero. Han perdido de cierto modo la simetría de su mínimo, ahora tienen dos opciones, este positivo, este negativo de acá. Este es un oscilador armónico clásico, ¿sí? Ahora, si es que vamos a la siguiente slide, uno puede, igual dentro de la teoría clásica de campos, uno puede cambiar esta coordenada por campos, ¿ok? Entonces, la coordenada x por una función de x. Y no solamente eso, sino puede hacer un grupo de funciones de x, ¿sí? Puede ser un vector. Y si es que ustedes hacen eso, el lagrangiano va a ser escrito de forma muy parecida, es decir, con un término que se asemeja al oscilador anarmónico, ¿sí? Si le cambian de signo, bueno, entonces depende, la forma de este potencial depende del signo de este mu al cuadrado, ¿no es cierto? Depende si es que este mu al cuadrado es mayor que 0, menor que 0, siguiente. Entonces, digamos que cogemos el caso trivial de este conjunto de campos y tomamos simplemente el caso de un campo, ¿sí? Entonces este es un campo escalar. Si es que hacemos mu mayor que 0, seguimos teniendo esa función del potencial, ¿sí? Pero si es que hacemos mu al cuadrado menor que 0, siguiente, lo que tenemos ahora es que el potencial, que ahora es función del campo, ¿no es cierto?, es decir, el mismo campo tiene un cierto potencial, tiene esta forma, es decir, los mínimos ya no son en 0, sino que tienen un cierto valor del campo, ¿ok? Siguiente. Puede ser, por ejemplo, este phi sub 0 o este menos phi sub 0, ¿sí? Ahora, una de las representaciones más sencillas es tomar n igual a 2, ¿ok?
incluso uno puede hacer una representación compleja, decir que el campo que yo voy a utilizar es de esta forma, ¿no es cierto? Un arreglo de estos dos campos, ¿sí? Con su conjugado asociado. Y si que hacemos eso y escribimos el lagrangiano, siguiente, va a quedar más o menos de esta forma. Es igualito, ¿ok? Ya no con osciladores, sino con campos, con algo que subyace el espacio y están representados por estos campos phi. Con este potencial, ¿no? Entonces depende este potencial del signo de este μ al cuadrado. Esto es ahora ya en varias dimensiones, ¿no es cierto? Aquí tengo la parte imaginaria de este campo y la parte real de este campo, ¿sí? Y ya no está el mínimo en la parte del campo donde es cero, sino tiene unos valores que no son cero, ¿ok? Siguiente. Entonces, para minimizar este campo, ya no tenemos el resultado de que el campo es cero, sino que está prendido. Entonces, de cierto modo, este campo subyacente, ¿no es cierto? Este campo subyacente tiene un estado de menor energía que no representa que el campo está apagado, sino que está prendido. Esto pasa algunas veces en la física, ¿no es cierto? El estado de menor energía no significa que esté apagado, sino que al contrario significa que esté prendido, ¿sí? Esto difiere con, por ejemplo, el campo electromagnético, en el que sabemos que el campo está apagado, ¿sí? El campo de Higgs no es así, está prendido. Y a este punto mínimo le llamamos el estado, en inglés es vacuum expectation value, es el estado más bajo de energía del campo, ¿okay? Está prendido. Esa es la diferencia con el mecanismo de Higgs, con el campo de Higgs. Esta es una representación artística de un artista que fue a hacer una pasantía al CERN. El CERN tiene un programa para artistas, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace en las universidades, ¿no es cierto? Los físicos conversan con los artistas, con los profesores, y no les separamos uno a Ibarra, otros acá a Quito, otros a Guayaquil, los profesores de Guayaquil. Todos están, eso es el ambiente de un universitario, ¿no es cierto? El ambiente universitario permite que los científicos, los físicos conversen con los artistas. Y se crean cosas nuevas y novedosas, como esta escultura, que se llama el hombre bosónico, se llama. Y más o menos representa lo que sucedería con sus protones, las partículas elementales en su cuerpo, mientras atraviesan el espacio-tiempo. Hay un campo prendido de Higgs, y en cierto sentido, igual esta analogía no es tan buena, pero ustedes pueden pensar que mientras se desplazan en el espacio-tiempo, están todo el tiempo electrocutándose con el campo de Higgs, que está prendido, ¿sí? Y en cierto modo, esto da parte de su masa, no digo toda la masa, porque eso también es un entendimiento del mecanismo de Higgs. Esta es la parte, una partecita del mecanismo de Higgs, ¿ok? Y es del mecanismo de Higgs que nos permite hablar de la estabilidad del vacío. El vacío, entonces, ustedes pueden pensar que no es tan vacío, ¿no? El vacío de la física de partículas no es ese vacío donde no hay nada. El vacío de la física de partículas es ese estado donde todos los campos están en su más baja energía. Todos los campos subyacentes están en su más baja energía. Y resulta que, les decía que para el campo electromagnético ese estado es cero, ¿no? No hay valor del campo electromagnético en el estado más bajo. Pero para el campo de Higgs sí hay un valor del campo en el estado más bajo de energía. Está prendido. Otra vez vuelvo a recalcar eso. Está prendido, ¿sí? Y eso tiene implicaciones porque fíjense que uno puede ir a valores más altos del campo, es decir, puede seguir este eje de acá, ¿cierto? Irse para allá, seguir a valores más altos del campo y ver si es que realmente este es un verdadero estado mínimo de energía o si existe un estado mínimo de energía en valores más altos del campo. Siguiente. Entonces, ahora podemos hablar de la estabilidad y metaestabilidad y también inestabilidad. Supongan que ustedes tienen una riel, ¿ok? Tienen una riel metálica y tienen una bolita. La imagen a la izquierda sería el aspecto estable de este objeto, de este conjunto de objetos, ¿cierto? ¿Por qué sé que es estable? Porque si es que yo le golpeo un poquito esta bola, va a quedarse en este estado, va a regresar a su estado estable, ¿no? Este de acá del medio es metaestable. ¿Por qué sé yo que es metaestable? Porque si le golpeo un poquito, a lo mejor se queda ahí mismo, pero si le golpeo un poco más, se va a ir para abajo, ¿cierto? Se va a ir a un estado más estable. Y este es totalmente inestable, ¿no es cierto? Si es que yo le topo un pelito más, se va a caer, ¿sí?
Esto es más o menos lo que sucede con el estado del vacío, con el estado más bajo del vacío en nuestro universo. Siguiente. Entonces, lo que significa, si es que nos podemos a pensar en el potencial del campo de Higgs versus el valor del campo, ¿sí? Pueden haber tres opciones, precisamente. Pueden haber la opción de estabilidad, en el que este sea realmente el estado más bajo de energía, ¿sí? Puede haber el estado de metaestabilidad, en el que haya un valor más bajo de energía al que pueda saltar este estado de las cosas, ¿no es cierto? Y podría también haber un estado de inestabilidad. Siguiente. Esto es conocido desde esta cuestión sobre el vacío, es conocido y su estabilidad, es conocido desde los años 70, 80, ¿no? Este es un paper de Nature de Frank Wilczek, ganador del premio Nobel en el 2000, ¿sí? Y él habla precisamente sobre la metaestabilidad del vacío. Siguiente. Y al final hace una conclusión que dice que parece ser posible en modelos simplificados que nuestro vacío es solamente metaestable y que a pesar de ello nuestro universo ha escogido atorarse en él. Si este es el caso, luego, sin ningún aviso, una burbuja del verdadero vacío podría nuclear en algún lugar del universo y expandirse a la velocidad de la luz, y antes de que nos demos cuenta, nuestros protones habrán decaído, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se le tomó tanto en cuenta esto? Porque el vacío realmente depende del campo de Higgs, y no sabíamos cuál era el valor al que estaba prendido, porque no sabíamos la masa, ¿no es cierto?, de este bosón de Higgs, ¿sí? En el 2012 descubrimos este bosón de Higgs, sabemos que la masa está alrededor de 125 gigaelectronvoltios, ¿sí? Así es que estos cálculos sobre la estabilidad del vacío, que no son tan complicados en realidad, predicen, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos, de hecho, siguiente, en un estado metaestable, más bien metaestable del universo. Ya les voy a explicar un poco más. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Que si es que yo inyecto la suficiente energía en algún punto, este campo podría fluctuar de tal manera que pase a su estado, en un punto, ¿no?, pase a su estado más bajo, ¿sí? Y esto se propagaría, se formaría una burbuja, ¿no? Y esta pared de la burbuja sería el campo precisamente en este estado de energía más bajo, es decir, un campo más grande. Y esta burbuja se expandiría a la velocidad de la luz. Y en principio, si es que esto ya sucedió en algún punto en el universo, no nos daría tiempo para nada, ¿no es cierto? Porque la forma como vemos el universo es a través de fotones que nos llegan, a través de la luz, y como esto viaja a la velocidad de la luz, lo único que alcanzaríamos a decir es y nuestros protones efectivamente decaerían. Ahora, no se alarmen mucho, ni vendan su casa, ni su auto, ni cualquier posesión que tengan, porque uno también puede predecir la probabilidad de que esto suceda, ¿no? El tiempo en el que esto puede suceder, y ahora está en el orden de 10 a las 100 años, es decir, es mayor este tiempo que la edad del universo, ¿no? Y eso también tiene que ver con la metaestabilidad. Si fuera menor que la edad del universo, le catalogaríamos como inestabilidad. Ahora, ¿puede el LHC provocar esta burbuja? Esto es lo que motivó esta charla, ¿no es cierto? Stephen Hawking supuestamente había dicho esto, realmente no lo dijo, pero la prensa dijo que sí lo había dicho. ¿Puede provocar esta burbuja? No, ¿ok? No, por el simple hecho de que el LHC colisiona a energías ahora de 6.500 gigaelectronvoltios, ¿sí? Y siguiente. Y los rayos cósmicos, tenemos todo el tiempo partículas impactando en la atmósfera de la Tierra, y estas energías son muchísimo más grandes que las energías alcanzadas en el LHC, alrededor de 8 órdenes de magnitud más grande, y seguimos aquí, ¿no? Así es que no hemos nucleado ninguna de estas burbujas, seguimos aquí, por eso sabemos que el LHC es seguro para esto. Sin embargo, siguiente, en alguna parte del universo, como les digo, puede haber una fluctuación, sí, con mucha mala suerte, una fluctuación de este campo que lo lleve a este estado de menor energía y pueda formarse esta burbuja. Ahora, esto depende de la masa del top quark y la masa del Higgs. Estos cálculos dependen de estas dos cosas esencialmente. De la masa del Higgs, que ya lo sabemos, está alrededor de 125 GeV, y la masa del top, que está alrededor de 172 GeV, ¿sí? Pero para estos cálculos necesitamos ser muy precisos, ¿sí? Entonces,
fíjense, estamos ahorita viviendo en la región de metaestabilidad, casi al filo de la estabilidad, ¿cierto? Entonces parece que el universo es en realidad metaestable, ¿sí? Siguiente. Y les quería mencionar por último que gente acá de Ecuador, ¿no es cierto?, parte de sus compañeros, está involucrado en estas medidas de la masa del quark top, ¿sí?, que es importante para estos cálculos de metaestabilidad, entre otras cosas. Por ejemplo, Daniel Guerrero, quien pasó un año entre el CERN y el Fermilab, acaba de publicar, en el sentido que es público esta nota ahora, un análisis en el que mide la masa del top quark decayendo a partir de los decaimientos de quarks B. Siguiente. Entonces, el diagrama que él está estudiando, o el proceso que él está estudiando, es precisamente esto que es famoso por este show, que es el top quark, ¿no es cierto? Sí, funciona. El top quark decayendo a un quark P y a un quark W, y como dice Sheldon, dice él, supongo que hay que creerle, 99.82% de las veces eso sucede, ¿sí? Entonces casi siempre el top quark decae a un quark P y a un bosón W. Entonces lo que está haciendo Daniel, o lo que estaba haciendo, era tratar de estimar la masa de este bosón de este top quark, no reconstruyendo la masa del W ni la del B, sino viendo el espectro de energía de este decaimiento del quark B, sacando el pico de la distribución en coordenadas logarítmicas de esta energía. Siguiente. Y a partir de este pico, esta es una distribución logarítmica de la energía de estos p-quarks, y a partir de este pico de energía, uno puede calibrar las cosas para estimar la masa del top, ¿sí? Este es el excelente trabajo que hizo Daniel. La precisión de esta medida inherentemente no es tan buena como las demás medidas. Siguiente. Por ejemplo, aquí está la comparación con las medidas de la masa del top por diferentes canales, y antes de la línea cortada está la medida de Daniel. Tiene unas barras de error que son bastante grandes, pero esta es la primera medida de este tipo en el mundo, y entonces él mostró que en principio es posible hacerlo, ¿no? Y es interesante porque esto ayuda también a búsquedas de otras partículas más allá del Higgs. Por cierto, todo esto de la inestabilidad del vacío es tomando en cuenta que no hay nueva física, ¿okay? Que no hay nuevas partículas, no hay nuevos campos, lo cual abre podría ser tema de otra charla. ¿Sí? Siguiente. También en las mismas líneas está Cristina Mantilla. Ella también está estudiando la masa del top quark, pero usando leptones únicamente. Siguiente. Este es el diagrama de decaimiento de estos quarks. Se producen en pares generalmente en el LHC y decaen en Ws y Bs, y los Ws pueden decaer en partículas que se llaman quarks, o también pueden decaer en leptones como electrones o neutrinos, o muones y neutrinos, ¿sí? Y lo que está haciendo Cristina es tratando de determinar la masa de ese top quark, igual no a través de reconstruir estas partículas, sino a través de mirar la forma de las variables cinemáticas de estos leptones, ¿sí? Entonces, siguiente, y con esto ya termino. Lo que está haciendo ella es ver las características de estas formas de la cinemática de estas partículas y asociarlas con la masa del top, ¿sí? Esto es, por supuesto, un trabajo en progreso. Siguiente. Bueno, el resumen de esta charla es que las leyes de la física, en las que se basa el modelo estándar, ponen una camisa de fuerza para todo lo que hacen los físicos de partículas, teoría, ¿sí? Y la existencia del campo de Higgs, entonces, es casi una necesidad esto, ¿sí? No es algo que se le ocurrió a alguien de la nada, es casi una necesidad. Hay muy pocas cosas que la relatividad y la mecánica cuántica nos permiten hacer, ¿sí? El valor medio diferente de cero del campo de Higgs, es decir, está prendido, influye en la estabilidad del vacío, ¿sí? Al parecer vivimos en un universo metaestable, ¿sí? En cualquier momento podemos decaer sin previo aviso, pero sabemos que la probabilidad de que esto suceda es muy pequeña, o tomaría un tiempo muy largo.
El LHC no es una amenaza, no es capaz de excitar el vacío de manera que genere una burbuja cataclísmica, les he dicho por qué. Y los ingredientes más importantes para los cálculos de la estabilidad del universo, como he mostrado, están siendo estudiados en el LHC y sus compañeros, gente del Ecuador, está haciéndolo también. ¿Sí? Entonces, bueno, no se alarmen, no, como les digo, no vendan sus casas ni sus pertenencias, pero sí da un cierto sentido de humildad en pensar en que en cualquier momento, en este mismo momento, esta burbuja en algún punto en el universo puede estar expandiéndose a la velocidad de la luz y podría estar alcanzándonos. Así es que sean buenos con sus compañeros, con sus padres, con sus hermanos, con la gente en general y disfruten la vida lo que mejor puedan. Muchas gracias.